Doctor Alejandro Ramírez, se han suscitado una serie de acontecimientos que nos tienen vivamente preocupados. El Frente 34, desde Antioquia, sacó un comunicado. Pues William, déjeme contarle una cosa A ver. para que empecemos el programa con esto que usted me está preguntando y tiene mucho que ver. Este fin de semana conocimos una carta que nos conmovió a los colombianos. A ver, hágale. Y yo le voy a leer unos parrafitos. Quien pueda, léalos. Dice, como lo informé ayer en Catatumbo, hemos reconocido siempre sus compromisos con la vida, en reducción de violencias armadas, respetando la vida de seres humanos y de los bosques, dejando en libertad pronta a varios secuestrados y aclarando situaciones de las que se les responsabilizaba. Adicionalmente, con el inicio del mecanismo 10, sus quejas han sido tramitadas, 4 de ellas aclaradas, 2 por resolver. En relación con daños irreparables a la vida de sus integrantes por ustedes denunciados, que podrían ser claras infracciones al DIH y crímenes de guerra, son tomados muy en serio. Este gobierno no tolera las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el nuevo enfoque de la seguridad humana. Y mire cómo termina la carta. De toda consideración, con amor de patria. Y si yo le digo que esa carta es del comisionado de paz para el terrorista Iván Mordisco, ¿usted no creería que esos grupos van a empoderarse y amenazarnos a todos los colombianos si ese es el trato que les prodiga el Ejecutivo? No, pues es que están de rodillas. Y mire cómo empezó la carta. Señor Iván Mordisco, reciba un respetuoso saludo. Por Dios. Entonces, cuando usted me dice que el Frente 34 tiene gravemente amenazado al occidente antioqueño y por supuesto al suroeste, es que esa es una región que comunica por el río Cauca, que va desde toda esa margen cafetera que tenemos en la cordillera occidental, que además es hermosa, donde se ha venido desarrollando infraestructura impresionantemente importante para el desarrollo de la subregión antioqueña, y nos conecta con el occidente antioqueño por el margen del río Cauca que termina, por supuesto, en la represa de Hidroituango. Entonces allá hemos visto desplazamientos por las FARC. Desplazaron a la comunidad en Verá, en Fuemia, allá adelante de Frontino, al lado de Dabeiba, donde están construyendo el túnel más importante de Sudamérica, que es el túnel del Toyo, para unir la subregión del Urabá antioqueño con el área metropolitana y, por supuesto, con el centro del occidente del país, lo que nos permitirá tener el puerto de aguas profundas más importantes del país. De allá desplazaron a la comunidad en Verá. Hace 15 días asesinaron a un soldado profesional. ¿Y sabe qué venía haciendo el soldado profesional, William? Escoltando una caravana donde viajaba el circo del ejército, que lo único que hace es llevarle entretención a niños en el área rural. No puede ser. Sí, señor. Hace 15 días, en Yarumal. Entonces, cuando usted me dice que el Frente 34 viene con esas amenazas, yo le digo el Frente 36, el Frente 18. Esos frentes, mire lo que le contestó el comunicado del gobierno a esos frentes de las FARC. Porque el problema no es tanto la carta que le envía el comisionado, sino también el gobierno en el comunicado, mire lo que dice públicamente. Además, se invita al Estado Mayor Central de las FARC a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales en los que sigue vigente el cese al fuego. Lo suspendió en 4 departamentos, Putumayo, Caquetá, Guaviare, y dice, hemos constatado ¿Y Antioquia dónde está? Mire, hemos constatado la distensión que se ha logrado en otros territorios donde opera el Estado Mayor Central de las FARC por el respeto al cese al fuego y cómo se han evitado daños irreparables a la vida e integridad de los pobladores. William, ¿usted sabe cuántas alertas tempranas ha disparado el Estado Mayor Central de las FARC desde que inició el cese unilateral del gobierno? 50. 20 de ellas son enfrentamientos y más de 30 que ponen en riesgo a la población civil.
entre ellas el asesinato de los 4 menores indígenas. Pero es que no hay una sola vida que valga más que las demás. Recordemos cómo asesinaron al mayor Monroy del ESMAD en Los Pozos, Caquetá, cuando apenas estaban empezando los diálogos con el señor Iván Mordisco. ¿Y qué pasó? Vimos después al ministro de Defensa en esa lánguida actuación con la mamá del mayor de la policía, Monroy. Esa es la respuesta del gobierno. ¿Para dónde va este país que le responde al Estado Mayor Central de las FARC, que son unos narcotraficantes? Estos niños los habían reclutado para sus cultivos de coca en Solita, Caquetá. Y según Antonio Navarro desertaron, oiga pues, son menores indígenas y los asesinaron en Putumayo. Ese es el país que tenemos hoy, de cuenta de las ventajas militares que le ha dado este gobierno de la paz total a una guerrilla narcotraficante que supuestamente ya se había reinsertado a la civilidad. Levantamos las alarmas en el momento de la negociación con Juan Manuel Santos de que esto iba a pasar. Levantamos luego las alarmas en la campaña de Gustavo Petro y mire lo que pasó. Hoy tenemos este panorama: amenazas, desplazamientos, asesinatos. Y está diciéndole el gobierno, el comisionado de paz, ese es el trato que le da Iván Mordisco en una carta, ¿para dónde va el país? El ministro de la Defensa no renuncia, el comisionado de paz tampoco, y el presidente, que se acuerda de vez en cuando, que es el supremo comandante de las fuerzas militares y por supuesto de la fuerza pública, tampoco garantiza el orden para los colombianos, el orden público. Esto está sucediendo no solamente en esas zonas, en esos departamentos donde el gobierno ayer suspendió el cese con las FARC. Esa es la misma radiografía que está viviendo el país. Mire, estamos hablando Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá. Estamos hablando Nariño, Cauca. En esos departamentos del país donde deberíamos estar fomentando el turismo, lo único que se fomenta hoy son desplazamientos y ataques a la población civil. Son ventajas militares continuas durante 5 meses. ¿Cómo nos vamos a reponer de esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos hoy. Después de esa carta que le escuchamos al comisionado, por supuesto conmovedora, con quien tiene el menor de los merecimientos para recibirla en esos tonos. Yo creo que el país, William, se encuentra no solamente amenazado, su democracia está sometida por todo lo que hemos visto que ha hecho el gobierno. Y las elecciones que vamos a vivir en octubre son las más violentas que ha vivido el país en su historia. De cuenta de este cuento de la paz total en que nos tiene Gustavo Petro. Mejor dicho, apague y vámonos. ¿Qué nos va a quedar de país, William? ¿Qué nos va a quedar para recuperar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Fuera de eso sale el Ejército Nacional y el gobernador de Antioquia a desmentir la amenaza de las FARC sobre los pobladores del occidente y del suroeste antioqueño. Y dicen que eso es mentiras. Entonces el desplazamiento, ¿quién lo está haciendo? Entonces, ¿quién asesinó al soldado profesional que estaba haciendo la escolta al circo militar? ¿Por qué nos dicen que es falso? Díganos la verdad. Es que las situaciones, para poder acotarlas, se necesita afrontarlas primero. Yo no tolero que el ejército tenga este comportamiento. Este no es el ejército que nos entregó una Colombia en seguridad después de 8 años difíciles de confrontaciones. Nadie va a decir que fueron fáciles. Ese no es el ejército que nosotros vimos. Esas no son las fuerzas militares que a nosotros nos legaron. ¿Será que Petro ya las está cambiando? ¿Será que mover los generales tenía este propósito? Que ahora nos negaran las amenazas que se ciernen sobre los territorios. No nos están quedando instituciones, William. Y esto vamos 9 meses de gobierno. ¿Qué nos va a quedar de aquí a 4 años? Tenemos que pensar los colombianos que si no reaccionamos y si no nos unimos, vamos a perder el país. Hubo un acto memorable en la Plaza de Bolívar, con las reservas activas,
que mostraron carácter, independencia y ante todo solidaridad. William, es la primera vez que vemos a la Reserva Activa de Colombia movilizándose por la destrucción de nuestras instituciones. Eso nunca había pasado. Eso es histórico. Verlos entonando... Un 10 de mayo. Verlos entonando un 10 de mayo la oración patria, al unísono. Eso le produce a uno ganas de llorar. El himno nacional. Y continuamente, fuera Petro. Ese himno entonaba nuestra Reserva Activa de Colombia. Y es muy importante que lo hagan ellos porque ellos han visto cómo sus compañeros han caído en combate. Ellos han visto cómo sus compañeros y sus familias se han quedado sin hijos, sin hermanos, sin padres. El soldado profesional que asesinaron hace 15 días en Yarumal tenía 2 niños. Uy. ¿Qué relato de país le vamos a dejar a esos 2 niños? ¿Será que el ministro se arriesga a ir a abrazar a su mamá? Es que lo que está sucediendo en Colombia hoy no tiene perdón de Dios después de todos los sacrificios que hicimos. Recuerde, el gobierno de Andrés Pastrana en el Plan Colombia dejó fortalecida la fuerza pública y la dejó con oxígeno y se montaron todas las estrategias de aviación militar importantes para recuperar y para movilizar a nuestra fuerza. Luego vino el gobierno del presidente Uribe en unas condiciones muy difíciles y logró consolidar en muchos territorios que los alcaldes volvieran a despachar de sus municipios. Así fue. Y ahora la JEP sale a darle ventajas a los narcoterroristas precisamente en un momento como estos cuando estamos en vísperas de elecciones. Que no nos manipulen la justicia, William. Que no nos manipulen la justicia. Es que la FARC no respeta el derecho internacional humanitario ni los derechos humanos como les está diciendo el comisionado, todo lo contrario. Esa es la verdad que le tenemos que contar al pueblo colombiano. Por eso la importancia de esa marcha insigne, histórica, de nuestra Reserva Activa. Y los tenemos que seguir movilizando. Y cada vez más fuerte todos unirnos a ellos. Si hay alguien que está perdiendo credibilidad en este momento en el futuro de Colombia, son ellos quienes han construido el futuro del país. Porque lo ven derribado, sacan a los generales y lo sacan por decir la verdad. Ese es el país que tenemos ahora. Y ahora nos van a desmentir que las FARC tiene amenazados a los pobladores, transportadores, ganaderos, cafeteros de regiones tan importantes como el suroeste y el occidente antioqueño. En Antioquia no comemos cuento de eso. Entonces el gobernador, ¿por qué sale con esas? Bueno, yo desde el punto de vista de la trayectoria pública uno puede llegar a decir, bueno, el gobernador creyó lo que le dijo el comandante y salió a desmentir ese video, pero cuando nosotros vemos lo que viene sucediendo en esas zonas, nos alertamos más. Es que si el desplazamiento viene aumentando no es porque haya paz. Y William, hay que contarlo así, son zonas donde habíamos tenido presencia narcoguerrillera hace varias décadas, eso se había logrado controlar. Eran zonas de secuestros, por supuesto de extorsiones. Y entonces cuando nos cobren los impuestos las FARC, ¿qué va a decir el gobernador? Esa es la pregunta. Muy grave la situación. ¿Qué va a pasar con la zona minera? Bueno, pues fíjese usted, esa zona del occidente antioqueño es una de las zonas mineras más importantes del país, no solamente por el oro, porque lo tiene en una de sus minas más grandes en Buriticá, pero además es una de las zonas que más producción de energía le va a entregar a Colombia cuando estén funcionando las 8 turbinas de Hidroituango. Es una zona de interés estratégico de la nación y como se lo dije, William, es la conexión entre el centro del país y el occidente con el Urabá antioqueño en el Atlántico. Entonces imagínese usted la zona que les estamos dejando. Muy grave lo que viene sucediendo y esas amenazas. No nos pueden decir las autoridades que son falsas, tienen que tenerlas en cuenta. Desde su óptica, usted que fue director de la Justicia Penal Militar, ¿qué tiene para decirles a nuestros militares, a nuestros policías?
William, ellos saben que siempre han contado con nuestro afecto, el de todos los colombianos que hemos sufrido situaciones similares a las de ellos, ver caer nuestros familiares más cercanos en esta confrontación fratricida. Hay que darles todo el apoyo, hay que evitar que entren en fricción. Ellos tienen que mantenerse porque son la columna de la democracia hoy, no tenemos nada en el Ejecutivo. Lo único que nos queda es nuestra fuerza pública, nuestra policía y nuestras fuerzas militares. Para ellos todo el apoyo, decirle a estos altos mandos y generales que ha defenestrado, ese sí defenestrado, sin consideración a prueba ninguna ni ningún proceso, que les manifestamos toda la solidaridad y que confiamos en su experiencia y en la formación que le han imbuido a sus inferiores, que son quienes ahora están al frente del orden público en todo el país. Ellos son los únicos que nos pueden salvar de esta situación. Doctor Alejandro, muchas gracias de verdad. William, por esta voz muchas de gracias aliento. por invitarme y yo quedé pendiente de la motilada. No, todavía no. Todavía le puede crecer un poquito más. Muchas gracias. William, muchas gracias. Muy querido, de verdad. Excelente.